Hay un momento en la vida en el que entiendes algo en silencio. Nadie vendrá a salvarte, nadie hará el trabajo por ti, y nadie puede vivir tu vida mejor que tú mismo. Los antiguos estoicos hablaban de una transformación silenciosa, una que no necesita aplausos ni explicaciones. No se trata de demostrar nada al mundo, sino de convertirte en alguien que el mundo ya no reconoce, porque te has vuelto más fuerte, más disciplinado, más sereno. Pero la pregunta es, ¿estás dispuesto a cambiar en silencio, incluso cuando nadie está mirando? Lección 1. La disciplina silenciosa. El poder de trabajar cuando nadie te ve. Hay algo que la mayoría de las personas nunca comprende. El verdadero cambio casi siempre ocurre en silencio. No ocurre cuando anuncias tus metas. No ocurre cuando publicas tus planes. Y casi nunca ocurre cuando recibes aplausos. Ocurre temprano por la mañana, cuando el mundo todavía duerme. Ocurre en esos momentos en los que podrías rendirte, pero no lo haces. Los estoicos entendían esto profundamente. Epicteto decía que no expliques tu filosofía, vívela. Porque las palabras convencen por un momento, pero las acciones, esas, transforman para siempre. Hoy vivimos en un mundo donde todos quieren mostrar el resultado, pero muy pocos están dispuestos a abrazar el proceso. Y ese proceso muchas veces es solitario. Estudiar cuando nadie te obliga. Entrenar cuando nadie te observa. Seguir adelante cuando nadie te felicita. Eso es disciplina silenciosa. Imagina a un escultor trabajando sobre una piedra. Cada golpe del cincel parece pequeño, casi insignificante. Si alguien pasara por allí, tal vez pensaría que nada está cambiando. Pero día tras día, golpe tras golpe, la forma comienza a aparecer. Así ocurre contigo. Cada página que lees, cada repetición que haces, cada momento en el que eliges el esfuerzo en lugar de la comodidad, está esculpiendo a alguien nuevo. Y lo curioso es que, mientras eso ocurre, el mundo no lo nota. Pero un día, todos lo notarán. Los estoicos hablaban mucho sobre el control, sobre entender qué depende de ti y qué no. No puedes controlar la opinión de los demás. No puedes controlar la suerte. No puedes controlar el pasado. Pero puedes controlar esto: tu esfuerzo, tu constancia, tu disciplina. Y eso es suficiente. Porque la disciplina es como plantar una semilla bajo tierra. Durante mucho tiempo parece que no ocurre nada. No hay hojas, no hay frutos, no hay señales visibles. Pero debajo de la superficie, las raíces están creciendo. ¿Alguna vez has sentido que estás esforzándote, pero nadie lo nota? Los estoicos dirían, sigue, porque las raíces deben crecer profundas antes de que el árbol pueda elevarse alto. Marco Aurelio, uno de los hombres más poderosos de la historia, se recordaba a sí mismo cada mañana que tenía que levantarse y hacer su trabajo, incluso cuando no tenía ganas. No porque fuera fácil, sino porque era necesario. Y esa es una verdad que pocos aceptan. No siempre tendrás motivación. Habrá días en los que no quieras estudiar. Habrá días en los que no quieras entrenar. Habrá días en los que tu mente buscará excusas y te dirá que descanses, que empieces mañana, que no es tan importante. Pero ahí, en ese momento, es donde se forma el carácter. El carácter no se construye cuando todo es fácil. Se construye cuando decides avanzar, incluso cuando no quieres hacerlo. Piensa en esto. Casi todo el mundo actúa según cómo se siente. Pero las personas que se vuelven irreconocibles actúan según quién quieren convertirse. Y hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Porque los sentimientos cambian, pero la identidad se construye. Cuando decides estudiar cada día, te conviertes en alguien que estudia. Cuando decides entrenar cada día, te conviertes en alguien fuerte. Cuando decides mantener silencio y trabajar, le conviertes en alguien disciplinado. No ocurre de un día para otro. Ocurre lentamente, casi imperceptiblemente. Como el amanecer. Nadie ve el momento exacto en el que la noche se convierte en día. Pero sucede. Así ocurre con tu transformación. Y aquí hay algo que la mayoría de las personas no quiere escuchar. El progreso es aburrido. Sí, aburrido. Repetir lo mismo una y otra vez, sin emoción, sin aplausos. Pero ahí, precisamente ahí, es donde vive la grandeza. Los estoicos no buscaban emociones intensas,
Buscaban estabilidad, buscaban constancia, buscaban dominio sobre sí mismos, porque entendían algo que hoy muchos olvidan. Quien se domina a sí mismo se vuelve invencible. No invencible porque nunca falla, sino porque nunca se rinde. Y hay algo poderoso en eso. Imagina dentro de un año, si empiezas hoy, no mañana, hoy. Imagina lo que podrías aprender, lo fuerte que podrías volverte, lo clara que podría ser tu mente. Ahora imagina lo contrario. Seguir posponiendo, seguir esperando el momento perfecto, seguir dejando que los días pasen, sin cambiar nada. El tiempo pasará de cualquier manera. La única pregunta es, ¿en qué te convertirás mientras pasa? Los estoicos decían que la vida es corta, pero suficiente para quien la usa bien. Y usarla bien no significa hacer cosas espectaculares todos los días. Significa hacer lo correcto, todos los días. Pequeñas acciones, pequeños esfuerzos, pequeñas decisiones, pero repetidas una y otra vez. Porque al final, no es un solo día lo que cambia tu vida. Son cientos de días normales, vividos con disciplina. Déjame preguntarte algo. Si nadie pudiera ver tu esfuerzo, si nadie pudiera aplaudirte, si nadie supiera lo que estás haciendo, ¿seguirías haciéndolo? Esa pregunta separa a quienes sueñan de quienes se transforman. Porque la verdadera fuerza nace cuando trabajas en silencio. No para impresionar, no para demostrar, sino para construirte. Y aquí está la paradoja. Cuando dejas de buscar reconocimiento, comienzas a merecerlo. Cuando dejas de hablar de tus metas, comienzas a alcanzarlas. Cuando dejas de intentar parecer fuerte, comienzas a serlo. Ese es el poder de la disciplina silenciosa. No hace ruido, no presume, no pide atención, pero cambia todo. Y un día mirarás atrás y te darás cuenta de algo sorprendente, que la persona que eras ya no existe y que la persona en la que te has convertido es alguien que antes parecía imposible. Ese día entenderás lo que los estoicos sabían desde hace siglos, que el verdadero triunfo no es vencer a otros, es vencerse a uno mismo. Lección 2. Entrenar el cuerpo para fortalecer la mente. Existe una verdad que muchas personas descubren demasiado tarde. El cuerpo y la mente no están separados. Lo que haces con uno inevitablemente afecta al otro. Los estoicos comprendían esto profundamente. No entrenaban solo para verse fuertes, entrenaban para volverse resistentes, para soportar el frío, el cansancio, el esfuerzo y sobre todo para entrenar la voluntad. Porque cada vez que el cuerpo quiere detenerse y tú decides continuar, algo dentro de ti cambia. Algo se vuelve más firme, más estable, más difícil de quebrar. Hoy muchas personas buscan comodidad constantemente. Sillas suaves, temperaturas perfectas, entretenimiento inmediato, comida rápida, distracciones infinitas. Y poco a poco, sin darse cuenta, esa búsqueda constante de comodidad debilita el carácter. No porque la comodidad sea mala, sino porque cuando se vuelve una necesidad, cualquier dificultad parece insoportable. Los estoicos practicaban lo contrario. A veces dormían en superficies duras, se exponían al frío, caminaban largas distancias no para castigarse, sino para recordarse que podían soportar más de lo que creían. Entrenar el cuerpo es una de las formas más directas de aprender esta lección. Cuando levantas peso, cuando corres, cuando haces una repetición más aunque los músculos ardan, estás practicando algo más profundo que el ejercicio físico. Estás practicando resistencia mental. Estás enseñándole a tu mente que la incomodidad no es el enemigo. Estás demostrando que el cansancio no significa el final, solo significa que estás creciendo. Piensa en esto por un momento. ¿Cuántas veces en la vida las personas abandonan no porque sea imposible continuar, sino porque es incómodo? La incomodidad es uno de los filtros más poderosos del mundo. Filtra sueños, filtra metas, filtra transformaciones. Y quienes aprenden a convivir con ella, quienes dejan de temerle, cruzan ese filtro y llegan a lugares donde otros nunca llegan. Marco Aurelio escribió algo que aún hoy resuena con fuerza. La impedimento a la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. El esfuerzo físico es un ejemplo perfecto de esto. El cansancio no es un obstáculo, es el camino. El sudor no es un problema, es la prueba de que estás avanzando.
El dolor moderado del esfuerzo no es un enemigo, es el escultor que está moldeando tu resistencia. Pero aquí hay algo importante que entender. Entrenar no se trata de volverte perfecto, no se trata de compararte con otros, no se trata de impresionar a nadie, se trata de una conversación silenciosa contigo mismo. Cada entrenamiento es una pregunta: ¿vas a rendirte o vas a continuar? Y cada vez que continúas, tu respuesta se vuelve más clara. Hay días en los que no tendrás ganas, días en los que el cuerpo estará pesado, en los que la mente buscará excusas, en los que parecerá más fácil quedarse quieto. Y precisamente esos días son los que más importan, porque cualquiera puede actuar cuando se siente motivado, pero actuar cuando no hay motivación, eso es disciplina real. Eso es lo que transforma a una persona común en alguien irreconocible con el tiempo. Imagina a dos personas dentro de un año. Una entrenó solo cuando tenía ganas. La otra entrenó incluso cuando no quería. La diferencia entre ellas no será solo física, será mental. La segunda persona tendrá más confianza, más paciencia, más resistencia al estrés, más control sobre sus impulsos, porque habrá practicado día tras día el arte de no rendirse ante la incomodidad. Los estoicos sabían que la mente se fortalece enfrentando pequeñas dificultades voluntarias. Si nunca eliges el esfuerzo, la vida elegirá el esfuerzo por ti, y entonces no estarás preparado. Pero si eliges el esfuerzo cada día, cuando lleguen los momentos difíciles, no te parecerán tan terribles. Serán solo otra forma de resistencia, otro momento para respirar y seguir adelante. Déjame preguntarte algo. ¿Recuerdas una vez en la que pensaste que no podías más, pero continuaste, y luego te diste cuenta de que sí podías? Ese momento cambia algo dentro de ti. Es como si una pared invisible se rompiera. Y una vez que esa pared se rompe, nunca vuelve a levantarse de la misma manera. Entrenar el cuerpo crea esos momentos una y otra vez. Te enseña que tus límites muchas veces no son reales, que el cansancio pasa, que el dolor disminuye, que la respiración se recupera, que siempre hay un poco más dentro de ti si decides buscarlo. Y ese conocimiento es poderoso, porque luego lo llevas a otras áreas de tu vida. Cuando el trabajo es difícil, recuerdas que ya has soportado el esfuerzo antes. Cuando la vida se vuelve pesada, recuerdas que ya has atravesado la fatiga antes. Cuando la mente quiere rendirse, recuerdas que no es la primera vez que la mente se equivoca. El entrenamiento también enseña humildad, porque no importa cuán fuerte seas hoy, siempre puedes mejorar. Siempre hay algo que aprender, algo que pulir, algo que fortalecer. Y esa humildad es esencial para crecer. El orgullo detiene el progreso, pero la humildad lo alimenta. Hay otra lección silenciosa en el entrenamiento: la paciencia. El cuerpo no cambia en un día, no cambia en una semana, cambia lentamente, casi imperceptiblemente. Como la erosión que moldea una montaña o como el río que talla la roca con el tiempo. Vivimos en una época que quiere resultados inmediatos, pero el cuerpo sigue obedeciendo las leyes antiguas de la constancia y el tiempo. Y cuando aceptas eso, cuando dejas de buscar resultados rápidos y empiezas a confiar en el proceso, algo dentro de ti se calma. Porque entonces ya no entrenas solo por el resultado. Entrenas por quien te estás convirtiendo. Entrenas por la disciplina, por la claridad mental, por la sensación de haber cumplido contigo mismo. Y esa sensación es profundamente valiosa. Es una tranquilidad silenciosa, una certeza interior que nadie puede darte y nadie puede quitarte. También hay algo especial en el silencio del esfuerzo, en el sonido de la respiración, en el ritmo repetido del movimiento, en la concentración simple del momento presente. El entrenamiento, cuando se hace con atención, se convierte en una forma de meditación. La mente deja de vagar, deja de preocuparse por el pasado o el futuro, y se enfoca solo en el ahora. Y en ese ahora, por unos momentos, todo es simple. Los estoicos valoraban mucho esa simplicidad. No buscaban una vida llena de ruido y distracciones. Buscaban una vida clara, firme, centrada. Y el entrenamiento físico puede ser una puerta hacia esa claridad. Porque te obliga a estar presente. No puedes levantar peso en el pasado. No puedes correr en el futuro. Solo puedes hacerlo ahora. Y en ese ahora aprendes algo esencial, que el presente es suficiente. Que este momento, este esfuerzo,
esta respiración, son todo lo que realmente tienes. Tal vez nadie vea tu entrenamiento. Tal vez nadie note tu progreso al principio. Tal vez nadie entienda por qué sigues esforzándote. Pero eso no importa, porque no lo haces por ellos. Lo haces por ti. Lo haces para construir un cuerpo que sostenga una mente fuerte y una mente fuerte que guíe una vida firme. Con el tiempo, algo curioso sucede. Empiezas a caminar diferente, empiezas a pensar diferente, empiezas a reaccionar diferente ante los problemas. No porque la vida se haya vuelto más fácil, sino porque tú te has vuelto más fuerte. Y esa es la verdadera razón para entrenar. No para impresionar, no para competir, sino para prepararte. Para la vida, para los desafíos, para los momentos en los que necesitarás firmeza y calma. Porque al final, el objetivo no es solo tener un cuerpo fuerte. El objetivo es convertirte en alguien que no se rompe fácilmente. Alguien que respira hondo cuando otros entran en pánico. Alguien que sigue adelante cuando otros se detienen. Alguien que poco a poco se vuelve irreconocible. No solo por fuera, sino por dentro. Lección 3. El poder del silencio. ¿Por qué los estoicos hablaban menos y lograban más? Hay una fuerza que casi nadie valora en nuestro tiempo. Una fuerza invisible, tranquila, pero profundamente transformadora. El silencio. Vivimos en una época en la que todos hablan, todos opinan, todos explican lo que harán antes de hacerlo. Las metas se anuncian, los planes se publican, las intenciones se repiten una y otra vez. Y sin embargo, los estoicos enseñaban algo muy diferente. Habla menos, trabaja más. No porque el silencio sea misterioso o distante, sino porque el silencio conserva energía, enfoca la mente y protege el crecimiento que aún es frágil. Cuando una semilla comienza a germinar bajo la tierra, nadie la ve. No hace ruido, no busca atención, no anuncia que algún día será un árbol. Simplemente crece. Y esa etapa invisible es la más importante, porque es cuando las raíces se hacen fuertes. Si la semilla intentara convertirse en árbol demasiado pronto, el primer viento la derribaría. Lo mismo ocurre con las personas. Cuando hablas demasiado de tus planes, cuando buscas aprobación antes de actuar, es como si intentaras mostrar el árbol antes de haber formado las raíces. Y sin raíces profundas, cualquier crítica, cualquier obstáculo, cualquier duda puede detenerte. Los estoicos comprendían que el silencio no es debilidad. El silencio es dominio. Es la capacidad de no reaccionar de inmediato, de no responder a cada provocación, de no explicar cada decisión. Epicteto decía que tenemos 2 oídos y una boca para recordar que debemos escuchar más de lo que hablamos. Y en esa simple observación hay una sabiduría enorme, porque cuando escuchas aprendes. Cuando hablas demasiado, muchas veces solo repites lo que ya sabes. Piensa por un momento en las personas que realmente te impresionan, las que irradian seguridad sin necesidad de demostrarla. Muchas de ellas no son ruidosas, no necesitan convencer a nadie. Su presencia es tranquila, firme, serena. Esa clase de seguridad nace del silencio interior, de la claridad, de la certeza que no necesita aprobación externa para existir. Hablar constantemente también tiene otro efecto que pocas personas notan. Dispersa la energía. Cada vez que explicas lo que harás, cada vez que discutes tus planes con demasiadas personas, cada vez que buscas validación, una parte de tu impulso se disuelve. Es como si el fuego que debería impulsarte hacia la acción se debilitara al exponerse al viento de las opiniones ajenas. Los estoicos preferían guardar ese fuego dentro, alimentarlo con acciones, no con palabras. Hay algo profundamente poderoso en trabajar en silencio. Es como construir una casa mientras otros creen que solo estás colocando piedras sin sentido. Ellos no ven el plano, no ven la estructura que estás levantando poco a poco. Y cuando finalmente la casa está terminada, parece que apareció de la nada. Pero tú sabes la verdad. Sabes cuántos días, cuántas horas, cuántos esfuerzos invisibles hicieron posible ese resultado. El silencio también te protege. Cuando no todos conocen tus metas, hay menos ruido, menos presión, menos expectativas externas que cargar. Puedes avanzar a tu ritmo, aprender de tus errores sin sentir que estás siendo observado, ajustar el camino sin tener que justificar cada paso. Esa libertad es valiosa. Es una libertad que permite crecer de manera auténtica
sin la necesidad constante de aparentar. Déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces has visto a alguien hablar mucho de lo que hará y luego nunca hacerlo? Y ahora piensa en las personas que realmente cambian, las que progresan, las que sorprenden. Muchas de ellas no dijeron mucho al principio, simplemente actuaron. Ese contraste no es casualidad. Las palabras pueden dar la sensación de progreso, pero solo las acciones lo crean. Marco Aurelio, siendo emperador, escribía sus pensamientos en privado, en un diario que nunca pensó que el mundo leería. No buscaba aplausos ni admiración. Escribía para entenderse a sí mismo, para recordarse cómo debía vivir. Esa es otra forma de silencio, el silencio interior, el espacio donde reflexionas sin distracciones, donde te observas con honestidad, donde reconoces tus errores sin miedo ni orgullo. El silencio exterior y el silencio interior están conectados. Cuando reduces el ruido a tu alrededor, empiezas a escuchar con más claridad lo que ocurre dentro de ti. Empiezas a notar tus pensamientos, tus miedos, tus verdaderos deseos. Y aunque al principio eso puede resultar incómodo, con el tiempo se vuelve una fuente de claridad y fortaleza. Porque una persona que se entiende a sí misma es mucho más difícil de confundir o manipular. También hay un tipo de silencio que requiere valentía. El silencio ante la provocación. Cuando alguien te critica, cuando alguien intenta provocarte, cuando alguien espera una reacción impulsiva. Permanecer en calma puede parecer difícil, pero los estoicos enseñaban que no todo merece una respuesta. A veces, la respuesta más fuerte es ninguna. No porque ignores la situación, sino porque decides que tu paz vale más que una discusión inútil. Esto no significa que debas quedarte callado siempre o aceptar la injusticia. Significa elegir con sabiduría cuándo hablar y cuándo no. Significa no gastar energía en batallas pequeñas que no aportan nada a tu vida ni a tu crecimiento. Significa entender que no necesitas ganar cada argumento para avanzar en tu camino. Hay otra razón por la que el silencio es tan poderoso. Te permite observar. Cuando hablas menos, notas más. Notas las intenciones de las personas, notas los detalles, notas las oportunidades que otros pasan por alto. La observación es una habilidad silenciosa, pero extremadamente valiosa. Muchos errores en la vida no ocurren por falta de inteligencia, sino por falta de atención. Y la atención florece en el silencio. Imagina entrar en una habitación y no sentir la necesidad de impresionar a nadie, de hablar más alto, de destacar. Imagina simplemente estar presente, escuchar, comprender y hablar solo cuando realmente tienes algo que decir. Esa forma de presencia transmite una calma y una seguridad que no necesitan esfuerzo. Es la seguridad de quien no busca aprobación porque ya se aprueba a sí mismo. Con el tiempo, el silencio también te enseña paciencia. Aprendes a esperar, a no apresurarte, a dejar que las cosas se desarrollen. En un mundo que exige respuestas inmediatas, esa paciencia es una ventaja enorme. Porque muchas decisiones importantes requieren tiempo, reflexión y claridad, y esas cosas solo aparecen cuando la mente está en calma. Tal vez al principio el silencio se sienta extraño. Tal vez sientas la necesidad de llenar cada espacio con palabras, con música, con distracciones. Pero si aprendes a quedarte en silencio por unos momentos cada día, si aprendes a trabajar sin anunciarlo, si aprendes a avanzar sin buscar reconocimiento inmediato, descubrirás algo sorprendente. El silencio no está vacío, está lleno de fuerza, y esa fuerza se acumula lentamente como el agua que llena un lago gota a gota. No hace ruido, no llama la atención, pero con el tiempo se vuelve profunda, estable, inmensa. Así ocurre con la transformación silenciosa. Nadie la ve al principio, pero un día es imposible ignorarla. Porque cuando estudias en silencio, tu mente se vuelve aguda. Cuando entrenas en silencio, tu cuerpo se vuelve fuerte. Cuando perseveras en silencio, tu carácter se vuelve firme. Y entonces, sin necesidad de decir nada, el mundo comienza a notar que algo en ti ha cambiado. Ese es el poder del silencio. No es ausencia, es preparación. No es debilidad, es enfoque. No es vacío, es crecimiento. Y quienes aprenden a dominarlo, descubren que no necesitan hablar de su transformación, porque su vida empieza a hablar por ellos. Lección 4. Aceptar el proceso lento, la paciencia que vuelve,
a una persona irreconocible. Hay algo que casi todos subestiman cuando comienzan a cambiar: el tiempo que realmente toma transformarse. Vivimos rodeados de historias rápidas, resultados instantáneos y promesas de cambios en semanas, pero la realidad es mucho más silenciosa y mucho más lenta. Los estoicos entendían que todo lo valioso requiere tiempo y que la paciencia no es simplemente esperar, sino trabajar con calma mientras el resultado madura. Imagina por un momento a un herrero moldeando una espada. El metal no toma forma con un solo golpe. Requiere fuego, repetición, calor, enfriamiento y luego más fuego otra vez. Si el herrero se apresurara, la espada se quebraría. Si se impacientara, el resultado sería débil. Lo mismo ocurre con el carácter humano. No se forma en un día, ni en una semana, ni siquiera en unos pocos meses. Se forma en años de pequeñas decisiones repetidas con constancia. La mayoría de las personas abandona no porque el camino sea imposible, sino porque es lento. No ven resultados inmediatos y concluyen que nada está funcionando. Pero la transformación real es como el crecimiento de un árbol. Durante mucho tiempo todo ocurre bajo la superficie. Las raíces se extienden, se fortalecen, se aferran a la tierra. Desde afuera parece que no pasa nada, pero en realidad todo está ocurriendo. Los estoicos hablaban de enfocarse en el esfuerzo, no en el resultado, porque el resultado siempre depende de muchos factores que no puedes controlar, pero el esfuerzo depende de ti. Y cuando pones tu atención en lo que puedes controlar, la ansiedad disminuye. Ya no te preocupa cuánto falta, solo te importa hacer bien el paso que tienes delante. Déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces has comenzado algo con entusiasmo solo para perder la motivación cuando el progreso se volvió lento? Esa experiencia es común, pero también es una señal. Es una señal de que la mente aún está aprendiendo a amar el proceso, no solo el resultado. Amar el proceso significa encontrar valor en el acto de estudiar, no solo en aprobar. Encontrar valor en el entrenamiento, no solo en el físico que vendrá. Encontrar valor en la disciplina diaria, no solo en la meta final. Y cuando aprendes a amar el proceso, algo cambia profundamente, porque ya no dependes de resultados externos para sentir que estás avanzando. Cada día de esfuerzo se convierte en una victoria en sí mismo. Marco Aurelio se recordaba constantemente que la naturaleza no tiene prisa, y sin embargo todo se cumple. El sol no se apresura al amanecer, las estaciones no se aceleran, el río no corre más rápido para llegar al mar. Todo sigue su ritmo, y ese ritmo es suficiente. Los seres humanos, sin embargo, a menudo quieren acelerar lo que no puede acelerarse, y en ese intento pierden la calma y a veces abandonan por completo. Aceptar el proceso lento no significa resignarse ni perder ambición. Significa entender que la grandeza es el resultado de la repetición paciente. Significa confiar en que cada día de trabajo, incluso cuando parece pequeño, está construyendo algo que aún no puedes ver. Es como colocar ladrillos uno por uno, sin ver todavía la forma de la casa, pero sabiendo que cada ladrillo importa. Hay otra verdad que pocos aceptan. El progreso real casi siempre es invisible al principio. No sientes que estás cambiando. No notas grandes diferencias de un día a otro. Pero si miras atrás después de meses o años, la diferencia es inmensa. Y en ese momento entiendes que el cambio estaba ocurriendo todo el tiempo, solo que demasiado lentamente para ser percibido en el día a día. La paciencia también fortalece la mente, porque esperar mientras sigues trabajando requiere confianza. Requiere fe en el proceso, fe en el esfuerzo, fe en que el tiempo, cuando se combina con la disciplina, produce resultados inevitables. Esa confianza no nace de las palabras, nace de la experiencia. Cada día que continúas, cada día que no abandonas, esa confianza crece un poco más. Los estoicos practicaban la paciencia no solo en sus metas, sino en la vida misma. Entendían que muchas cosas no pueden forzarse. La madurez, la sabiduría, la fortaleza interior, estas cosas crecen como un árbol, lentamente, en silencio, casi sin que nadie lo note. Pero cuando finalmente aparecen, son firmes y duraderas. Piensa en una montaña. No se formó en un día, no se formó en un siglo. Se formó a lo largo de incontables años, capa por capa, presión sobre presión. Y precisamente por eso es tan sólida.
La fuerza que se construye lentamente es la que dura. También hay algo liberador en aceptar el ritmo lento del progreso. Porque cuando dejas de apresurarte, dejas de compararte constantemente. Dejas de sentir que vas tarde, que otros avanzan más rápido, que deberías estar en otro lugar. Empiezas a entender que cada camino es diferente, que cada persona tiene su propio ritmo y que lo único que realmente importa es seguir avanzando. La comparación es uno de los enemigos más silenciosos del progreso. Te hace sentir que no es suficiente, que no avanzas lo bastante, que siempre hay alguien mejor. Pero los estoicos recordarían que la única comparación que realmente importa es contigo mismo. ¿Eres un poco mejor que ayer? ¿Has aprendido algo nuevo? ¿Has sido un poco más disciplinado, un poco más paciente, un poco más firme? Si la respuesta es sí, entonces estás avanzando, aunque nadie más lo note. Déjame preguntarte algo más. Si supieras con certeza que en 5 años te convertirías en la mejor versión de ti mismo, ¿seguirías trabajando hoy, incluso si el progreso es lento? La mayoría respondería que sí. Y la verdad es que ese resultado es posible para quien persevera, pero solo para quien persevera. La paciencia no es pasividad. No es quedarse quieto esperando que las cosas cambien. Es moverse con constancia, con calma, con determinación, incluso cuando los resultados aún no aparecen. Es la combinación de acción y confianza. Acción diaria, confianza en el tiempo. Con el tiempo ocurre algo interesante. Lo que antes parecía lento comienza a parecer natural. El esfuerzo deja de sentirse pesado. La disciplina deja de sentirse forzada. Se convierte en parte de quien eres. Y en ese momento, el cambio ya no es algo que haces, es algo que eres. Y entonces llega el día en que alguien te mira y dice, has cambiado mucho. Pero tú sabes la verdad, sabes que no fue un momento repentino, no fue un solo día, no fue una decisión dramática, fue un proceso largo, silencioso, paciente. Fue la suma de muchos días comunes en los que decidiste no rendirte. Ese es el poder de aceptar el proceso lento. Te libera de la ansiedad, te protege del abandono y te permite construir algo real, algo firme, algo que no se derrumba fácilmente. Porque lo que se construye rápido a menudo se rompe rápido, pero lo que se construye con paciencia puede durar toda la vida. Y cuando finalmente mires atrás y veas el camino recorrido, entenderás algo profundo. La transformación no ocurrió en un momento extraordinario. Ocurrió en los días normales, en los esfuerzos pequeños, en las decisiones silenciosas que nadie vio. Lección 5. Dominar los impulsos. La verdadera libertad comienza dentro de ti. Hay una idea que los estoicos repetían con frecuencia. Una idea simple pero profundamente poderosa. No es libre quien hace todo lo que quiere, sino quien no es esclavo de lo que desea. A primera vista, esta frase puede parecer extraña, porque hoy muchas personas creen que la libertad significa seguir cada impulso, cada emoción, cada deseo inmediato. Pero si observas con atención, verás que quien no puede decirse no a sí mismo, en realidad no es libre. Está gobernado por sus impulsos, por sus hábitos, por sus reacciones automáticas. Y vivir así es como ser llevado por el viento sin poder decidir el rumbo. Dominar los impulsos no significa reprimirte ni vivir con dureza extrema. Significa aprender a pausar, a respirar, a elegir conscientemente en lugar de reaccionar automáticamente. Significa que entre el estímulo y la respuesta existe un espacio. Y en ese espacio está tu poder. Ese pequeño instante, ese momento en el que decides en lugar de reaccionar, es donde comienza la verdadera transformación. Piensa en cuántas decisiones pequeñas tomamos cada día, sin pensar. Mirar el teléfono sin necesidad, comer sin hambre real, postergar algo importante por una distracción momentánea, responder con enojo sin reflexionar. Cada uno de esos momentos parece insignificante, pero con el tiempo, esos impulsos repetidos forman hábitos, y esos hábitos forman el carácter, y el carácter al final forma el destino. Los estoicos entendían que la mente es como un jardín. Si no lo cuidas, las malas hierbas crecen solas. Los impulsos desordenados, las emociones descontroladas, las distracciones constantes son como esas malas hierbas. No aparecen porque seas débil, aparecen porque es natural que aparezcan.
Pero si no las observas, si no las arrancas con paciencia, terminan ocupando todo el espacio. Por eso el autocontrol no es un acto heroico que ocurre una sola vez. Es una práctica diaria, silenciosa, casi invisible. Es elegir levantarte cuando suena la alarma en lugar de posponerla otra vez. Es elegir estudiar unos minutos más en lugar de distraerte. Es elegir mantener la calma cuando alguien intenta provocarte. Son decisiones pequeñas pero repetidas. Y con el tiempo esas decisiones cambian quién eres. Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has sentido el impulso de rendirte, de abandonar algo importante, y aún así decidiste continuar? ¿Recuerdas la sensación que vino después? Esa sensación de respeto hacia ti mismo, esa tranquilidad profunda que aparece cuando sabes que has actuado con disciplina. Esa sensación es una de las recompensas más valiosas del autocontrol, porque nadie puede dártela y nadie puede quitártela. Marco Aurelio escribía que la mente se vuelve del color de sus pensamientos. Si sigues cada impulso, tu mente se vuelve inquieta, dispersa, inestable. Pero si aprendes a observar tus pensamientos sin obedecerlos de inmediato, tu mente se vuelve firme, clara, tranquila, y esa tranquilidad es una forma de poder que pocas personas desarrollan. Imagina por un momento a dos personas enfrentando la misma situación difícil. Una reacciona impulsivamente, se deja llevar por el enojo, por la frustración, por el miedo. La otra respira, observa y responde con calma. Desde fuera puede parecer una pequeña diferencia, pero en realidad es enorme. Porque la primera persona está siendo gobernada por sus emociones, mientras que la segunda está gobernando sus emociones. Y esa es la diferencia entre la debilidad y la fortaleza interior. Dominar los impulsos también te da algo que muchas personas buscan sin encontrar: claridad. Cuando no estás constantemente reaccionando, tu mente tiene espacio para pensar. Cuando no estás constantemente distraído, puedes concentrarte. Cuando no estás constantemente persiguiendo gratificaciones inmediatas, puedes construir algo que dure. Los estoicos hablaban de entrenar la voluntad del mismo modo que se entrena el cuerpo. Así como los músculos se fortalecen con resistencia, la voluntad se fortalece cuando eliges lo difícil en lugar de lo fácil, lo importante en lugar de lo inmediato. Al principio puede sentirse incómodo, incluso frustrante, pero con el tiempo se vuelve natural. Y llega un punto en el que la disciplina deja de ser un esfuerzo constante y se convierte en parte de tu identidad. Hay algo que pocas personas dicen, pero es verdad. La mayoría de los arrepentimientos en la vida no vienen de haber sido demasiado disciplinado. Vienen de haber cedido demasiado a los impulsos, de haber postergado demasiado, de haber dicho mañana demasiadas veces. El autocontrol no te quita libertad, te protege del arrepentimiento. También es importante entender que dominar los impulsos no significa eliminar las emociones. Las emociones son parte de la naturaleza humana. El miedo, el deseo, la ira, la tristeza, todos son naturales. El problema no es sentirlos, el problema es dejar que decidan por ti. Los estoicos no buscaban dejar de sentir, buscaban sentir sin perder el control. Buscaban que la razón guiara la acción, no que la emoción la dominara. Piensa en un jinete y un caballo. El caballo representa los impulsos, la energía, la emoción. El jinete representa la razón, la dirección, el control. Un caballo sin jinete corre sin rumbo y puede destruirse. Pero un jinete sin caballo no puede avanzar. La clave no es eliminar al caballo, sino aprender a guiarlo. Así ocurre con tus impulsos. No necesitas destruirlos, necesitas dirigirlos. Hay otra forma en la que el autocontrol transforma tu vida, aumenta tu confianza. No la confianza superficial que depende de la opinión de los demás, sino la confianza profunda que nace de saber que puedes confiar en ti mismo. Cuando te prometes algo y lo cumples, aunque sea pequeño, esa confianza crece. Cuando te demuestras que puedes resistir la tentación, que puedes mantener la disciplina, que puedes seguir adelante incluso cuando es difícil, empiezas a verte de otra manera, empiezas a respetarte. Y el respeto hacia uno mismo es una fuerza silenciosa pero inmensa. Porque cuando te respetas, ya no necesitas la aprobación constante de los demás. Ya no necesitas demostrar tanto. Ya no necesitas hablar tanto. Tu seguridad viene de dentro, no de fuera. Déjame preguntarte algo más.
¿Cuántas veces has sentido que el mayor obstáculo en tu vida no son las circunstancias, sino tus propios hábitos, tus propias distracciones, tus propias dudas? Los estoicos dirían que el mayor enemigo no está fuera, está dentro. Pero también dirían algo esperanzador. Si el obstáculo está dentro, también está dentro la solución. Cada vez que eliges la disciplina sobre el impulso, estás debilitando ese enemigo interior. Cada vez que eliges la calma sobre la reacción, estás fortaleciendo tu carácter. Cada vez que eliges el esfuerzo sobre la comodidad, estás construyendo una versión de ti, mismo que hace unos años habría parecido imposible. El dominio de uno mismo no ocurre de un día para otro. Es un proceso lento y constante, como todo lo que realmente vale la pena. Habrá días en los que falles, días en los que cedas al impulso, días en los que pierdas la paciencia. Eso es parte del camino. Lo importante no es la perfección, es volver a intentarlo. Es levantarte, ajustar, continuar. Con el tiempo notarás algo interesante. Las cosas que antes te dominaban empezarán a perder fuerza. Las distracciones dejarán de ser tan atractivas. Las reacciones impulsivas serán menos frecuentes. Y en su lugar aparecerá algo nuevo. Una calma firme, una claridad silenciosa, una sensación de control que no necesita demostrarse. Y un día, sin darte cuenta exactamente cuándo ocurrió, te darás cuenta de que ya no reaccionas como antes, de que ya no te distraes como antes, de que ya no te rindes como antes. Y entenderás que la verdadera transformación no vino de un cambio externo, sino de una victoria interna, repetida muchas veces en silencio. Porque al final, la persona que domina el mundo puede ser poderosa, pero la persona que se domina a sí misma es invencible. Lección 6. Aprender a estar solo. El lugar donde nace la claridad. Hay una verdad que muchas personas evitan, aunque en el fondo la intuyen. Si no puedes estar en silencio contigo mismo, es difícil que encuentres paz en cualquier otro lugar. Los estoicos entendían que la soledad no es un castigo, sino un espacio. Un espacio donde la mente se aclara, donde el ruido del mundo se disuelve y donde comienzas a escucharte de verdad. Hoy, la mayoría de las personas está casi siempre acompañada o al menos distraída. El teléfono, la música, las redes, el entretenimiento constante. Siempre hay algo llenando el silencio. Y al principio eso parece cómodo, incluso agradable. Pero con el tiempo, esa incapacidad de estar a solas con los propios pensamientos debilita la mente. Porque quien siempre huye del silencio, también huye de conocerse a sí mismo. Los estoicos buscaban momentos de retiro no para escapar de la vida, sino para entenderla mejor. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones que el hombre puede retirarse en cualquier momento hacia sí mismo, y que no hay lugar más tranquilo que la propia mente cuando está en orden. Esa idea es poderosa porque significa que la paz no depende del lugar, sino del estado interior. Aprender a estar solo no significa aislarse del mundo ni rechazar a los demás. Significa desarrollar la capacidad de disfrutar la propia compañía, de reflexionar, de observar los pensamientos sin miedo. Significa no necesitar ruido constante para sentirse bien. Y esa habilidad es cada vez más rara, pero también cada vez más valiosa. Piensa en esto por un momento. Cuando estás completamente solo, sin distracciones, sin pantallas y sin conversaciones, ¿qué ocurre dentro de tu mente? A veces aparecen preocupaciones, recuerdos, dudas, ideas que normalmente ignoras. Puede resultar incómodo al principio, porque el silencio actúa como un espejo. Muestra lo que normalmente permanece oculto. Pero ese espejo también es una herramienta poderosa, porque solo puedes mejorar aquello que eres capaz de ver. La soledad bien utilizada es como un taller interior. Es el lugar donde puedes pensar con claridad, donde puedes revisar tus decisiones, donde puedes preguntarte si estás viviendo como realmente deseas vivir. En medio del ruido constante, esas preguntas rara vez aparecen, pero en el silencio surgen naturalmente. Hay algo más que ocurre cuando aprendes a estar solo. Tu mente se vuelve más fuerte, porque dejas de depender tanto de la aprobación, de la compañía constante, de la validación externa. Empiezas a sentir que eres suficiente contigo mismo.
y esa sensación es profundamente liberadora. Muchas personas temen estar solas porque confunden la soledad con el abandono, pero no son lo mismo. El abandono es sentirse desconectado, sin propósito, sin valor. La soledad elegida, en cambio, es un espacio de crecimiento, de descanso, de claridad. Es como un campo en invierno. Desde fuera parece vacío, pero bajo la superficie, la tierra se está preparando para la primavera. Déjame preguntarte algo. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste tiempo a solas, sin distracciones, solo pensando o caminando en silencio? Para muchos, esa pregunta es difícil de responder. Y eso no es una crítica, es simplemente una señal de cómo vivimos hoy. Pero si comienzas a dedicar incluso unos minutos al día a estar en silencio contigo mismo, notarás algo interesante. Al principio puede parecer extraño, pero poco a poco se vuelve necesario. Los estoicos valoraban profundamente ese tiempo interior porque sabían que la claridad no aparece en medio del ruido. Aparece cuando la mente se calma. Aparece cuando dejas de reaccionar a todo y empiezas a observar. Y en esa observación muchas cosas se vuelven evidentes. Problemas que parecían enormes se reducen. Decisiones que parecían confusas se aclaran. Emociones que parecían abrumadoras se vuelven más manejables. También hay algo especial en caminar solo, en entrenar solo, en estudiar solo. No porque debas hacerlo siempre, sino porque en esos momentos aprendes a depender de ti mismo. Aprendes a motivarte sin aplausos, a continuar sin compañía, a avanzar sin necesidad de reconocimiento inmediato. Y esa independencia interior es una forma de fortaleza que nadie puede quitarte. Epicteto enseñaba que quien depende de cosas externas nunca será completamente libre. Y la dependencia no siempre es material. A veces es emocional, a veces es la necesidad constante de estar rodeado de ruido o de personas para sentirse bien. Pero cuando aprendes a estar solo y en paz, esa dependencia comienza a desaparecer. Esto no significa que dejes de valorar a las personas. Al contrario, cuando no necesitas a los demás para llenar un vacío, puedes apreciarlos de una manera más sana, más libre, más auténtica. La compañía deja de ser una necesidad desesperada y se convierte en un regalo. Hay otra razón por la que la soledad es tan importante. Es el lugar donde nacen las ideas profundas. Muchos de los pensamientos más claros, las decisiones más importantes, las realizaciones más sinceras surgen en momentos de silencio. No cuando estás ocupado, no cuando estás distraído, sino cuando la mente tiene espacio para respirar. Imagina un lago. Cuando el agua está agitada, no puedes ver el fondo. Pero cuando el agua se calma, todo se vuelve claro. Así ocurre con la mente. El silencio es lo que permite que el agua se calme. Y en esa calma, ves cosas que antes estaban ocultas. También aprenderás algo más en la soledad, que no todos los pensamientos son verdaderos. Cuando observas tu mente en silencio, comienzas a notar que muchos pensamientos aparecen y desaparecen como nubes. Algunos son útiles, otros no. Algunos son realistas, otros exagerados. Y al darte cuenta de esto, dejas de creer automáticamente todo lo que piensas. Esa distancia entre tú y tus pensamientos es una forma de libertad. Con el tiempo, la soledad deja de ser incómoda y se convierte en un refugio. No un lugar para escapar del mundo, sino un lugar para recargarte, para recordar quién eres, para ajustar el rumbo. Y cuando regresas al mundo después de esos momentos de silencio, lo haces con más claridad, más calma y más fuerza. La persona que no puede estar sola busca constantemente distracciones. La persona que ha aprendido a estar sola puede disfrutar tanto del silencio como de la compañía. Y esa capacidad de moverse entre ambos mundos es una señal de equilibrio interior. Tal vez nadie vea esos momentos en los que estás a solas, reflexionando, pensando, creciendo en silencio. Tal vez nadie note esas caminatas, esas horas de estudio, esos entrenamientos en los que solo estás tú y tu esfuerzo. Pero esos momentos están construyendo algo profundo dentro de ti. Están formando una mente más clara, un carácter más firme, una presencia más tranquila. Y con el tiempo, ese trabajo invisible empieza a reflejarse en todo lo que haces. Hablas con más calma, decides con más claridad, reaccionas con más paciencia
Y las personas pueden no entender exactamente qué cambió, pero perciben que algo en ti es diferente. Porque quien aprende a estar solo deja de tener miedo al silencio. Y quien no teme al silencio descubre algo que muchos pasan la vida buscando: la paz que no depende de nada externo. Lección 7. No buscar aprobación. La libertad de vivir según tu propio criterio. Hay una cadena invisible que ata a muchas personas. Y lo más sorprendente es que casi nadie se da cuenta de que la lleva. Esa cadena es la necesidad constante de aprobación. La necesidad de que otros estén de acuerdo, de que otros elogien, de que otros confirmen que lo que haces está bien. Y mientras esa necesidad gobierna tus decisiones, tu vida nunca te pertenece completamente. Siempre estará en parte en manos de la opinión ajena. Los estoicos comprendían esto con claridad. Sabían que la opinión de los demás es algo que no podemos controlar, y por lo tanto, basar nuestra paz en algo tan inestable es como construir una casa sobre arena. Hoy alguien puede admirarte, mañana puede criticarse, y pasado mañana puede olvidarte. Si tu valor depende de esas olas cambiantes, tu tranquilidad nunca será firme. Pero hay algo importante que entender. No buscar aprobación no significa volverse arrogante ni ignorar a los demás. Significa aprender a distinguir entre escuchar con humildad y depender emocionalmente de la opinión ajena. Escuchar es sabio, depender es peligroso. Piensa en cuántas decisiones en la vida están influenciadas por el miedo al juicio. Personas que no intentan algo porque temen lo que otros dirán. Personas que abandonan sus metas porque alguien dudó de ellas. Personas que viven de cierta manera no porque lo deseen, sino porque creen que eso es lo que se espera de ellas. Poco a poco, sin darse cuenta, dejan de vivir su propia vida y comienzan a vivir la vida que otros aprueban. Epicteto decía que si quieres mejorar, debes estar dispuesto a parecer tonto o ignorante ante los ojos de los demás. Esa idea puede resultar incómoda, pero encierra una gran verdad. El crecimiento a menudo implica hacer cosas que otros no entienden al principio. Levantarte temprano cuando otros duermen, estudiar cuando otros se distraen, entrenar cuando otros descansan, guardar silencio cuando otros hablan sin parar. Desde fuera puede parecer extraño, pero desde dentro estás construyendo algo real. Déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces has dudado de ti mismo solo porque alguien más dudó primero? Es curioso cómo la opinión de otros puede sembrar dudas incluso cuando en el fondo sabes lo que quieres hacer. Y eso ocurre porque los seres humanos, por naturaleza, buscamos pertenecer. Queremos ser aceptados, comprendidos, valorados, y eso es natural. El problema no es querer pertenecer. El problema es renunciar a ti mismo para lograrlo. Los estoicos enseñaban que la verdadera dignidad nace de vivir de acuerdo con tus principios, no de acuerdo con los aplausos. Porque los aplausos son efímeros. Hoy están, mañana no. Pero la tranquilidad de saber que has actuado con integridad, que has seguido tu camino con honestidad, esa tranquilidad permanece. Hay una libertad especial en dejar de buscar aprobación constantemente. Es como quitarse un peso de los hombros. Ya no necesitas explicar cada decisión. Ya no necesitas convencer a todos. Ya no necesitas que todos estén de acuerdo contigo para avanzar. Simplemente haces lo que consideras correcto, con calma y firmeza. Marco Aurelio escribió algo que aún hoy resuena. Nunca valores tanto la opinión de otros como para olvidar quién eres. Esa frase es un recordatorio poderoso, porque cuando te pierdes intentando agradar a todos, terminas sin agradarte a ti mismo. Y esa es una pérdida mucho más grande que cualquier crítica externa. También es importante recordar que las personas a menudo critican lo que no entienden. Cuando alguien decide cambiar, crecer o hacer algo diferente, es común que otros reaccionen con escepticismo o burla, no siempre por maldad, sino porque el cambio de otros a veces incomoda. Les recuerda lo que ellos mismos no están haciendo. Pero si cada crítica te detiene, nunca avanzarás. Y si cada elogio te dirige, nunca tendrás un rumbo propio. La clave está en aprender a escuchar sin perder el equilibrio, a aceptar las opiniones útiles y dejar pasar las que no lo son. Imagina un barco en el mar. El viento cambia constantemente, pero el timón mantiene el rumbo. Las opiniones son como el viento.
No puedes detenerlas, no puedes controlarlas, pero puedes decidir si cambian tu dirección o no. Hay algo más que ocurre cuando dejas de buscar aprobación. Empiezas a respetarte más. Porque cada vez que eliges actuar según tus valores, en lugar de actuar para agradar, fortaleces tu carácter. Y ese respeto hacia uno mismo es una base sólida sobre la cual construir toda una vida. La necesidad constante de aprobación también roba energía. Te hace pensar demasiado en lo que otros creen, en lo que otros dirán, en cómo serás percibido. Y esa energía podría usarse en algo mucho más valioso. Mejorar, aprender, crear, crecer. Cuando dejas de gastar tanta energía en la percepción externa, tienes más energía para la transformación interna. Déjame preguntarte algo más. Si nadie pudiera juzgarte, si nadie pudiera ver lo que haces, ¿seguirías trabajando en tus metas? Si la respuesta es sí, entonces estás en el camino correcto. Porque significa que tu motivación viene de dentro, no de fuera. Y la motivación que nace dentro es la única que realmente dura. Esto no significa que debas ignorar completamente a los demás. Hay consejos valiosos, críticas constructivas, personas sabias de las que podemos aprender. La clave es discernir, escuchar con atención, pero decidir con independencia. Aprender sin perder tu criterio. Los estoicos valoraban profundamente esa independencia interior, no porque quisieran aislarse, sino porque sabían que una mente libre es una mente tranquila, y la tranquilidad es uno de los bienes más valiosos que una persona puede tener. Con el tiempo, algo interesante sucede cuando dejas de buscar aprobación constantemente. Tu presencia cambia, hablas con más calma, te mueves con más seguridad, tus decisiones son más firmes, y las personas lo notan, aunque no sepan exactamente por qué. Perciben que hay en ti una estabilidad que no depende del aplauso ni del rechazo. Y esa estabilidad es poderosa, porque quien no necesita aprobación no es fácilmente manipulado, no es fácilmente desviado, no es fácilmente detenido. La transformación real ocurre en silencio, en privado, lejos de los reflectores. No necesita anuncios ni validación constante, solo necesita constancia, paciencia y la determinación de seguir adelante, incluso cuando nadie está mirando. Y un día, cuando mires atrás, te darás cuenta de que dejar de buscar aprobación fue uno de los pasos más importantes que diste, porque fue el momento en que tu vida dejó de estar guiada por el ruido del mundo y comenzó a estar guiada por tu propia conciencia. Lección 8. Aprende a dominar tus emociones antes de que ellas te dominen a ti. Una de las mayores diferencias entre una persona común y alguien verdaderamente fuerte no está en su inteligencia, su talento o su suerte, sino en su capacidad para gobernar su mundo interior. La mayoría de las personas viven reaccionando. Reaccionan al enojo, reaccionan al miedo, reaccionan a la crítica, reaccionan a la frustración, y al hacerlo, entregan el control de su vida a circunstancias externas. Los estoicos entendían que la verdadera libertad no consiste en controlar lo que sucede fuera, sino en controlar lo que sucede dentro. Epicteto decía que no nos afecta lo que nos ocurre, sino lo que nos decimos sobre lo que nos ocurre. Esta idea parece simple, pero encierra un poder enorme, porque significa que entre el estímulo y la respuesta existe un espacio, y en ese espacio está tu poder. Dominar tus emociones no significa reprimirlas ni ignorarlas, sino comprenderlas y decidir conscientemente cómo actuar. Cuando alguien te falta al respeto, el impulso inmediato puede ser responder con ira, pero ese impulso no es una orden, es solo una sensación pasajera. Si aprendes a observarla sin obedecerla automáticamente, comienzas a desarrollar una calma que la mayoría de las personas nunca alcanza. La mente disciplinada no es aquella que no siente emociones, sino aquella que no se deja arrastrar por ellas. Marco Aurelio, que era emperador y tenía poder absoluto, escribió repetidamente en sus meditaciones sobre la importancia de mantener la serenidad frente a la provocación, la injusticia y la adversidad. Si alguien en su posición consideraba esencial la autodisciplina emocional, ¿cuánto más importante es para nosotros? La realidad es que muchas decisiones que arruinan vidas se toman en momentos de emoción intensa. Palabras dichas con rabia que no pueden retirarse.
decisiones impulsivas tomadas por miedo, oportunidades perdidas por inseguridad. Cuando no controlas tus emociones, ellas terminan controlando tu destino. Pero el dominio emocional es una habilidad que se entrena, no un rasgo con el que se nace. Empieza por algo simple: observar tus reacciones. Cuando sientas irritación, en lugar de actuar inmediatamente, haz una pausa breve y pregúntate qué estás sintiendo realmente. Muchas veces descubrirás que detrás del enojo hay cansancio, frustración o miedo. Ese simple acto de observar ya debilita el impulso. Otra práctica poderosa es recordar la impermanencia de todo. Aquello que hoy parece insoportable, dentro de unos meses probablemente será irrelevante. Los estoicos entrenaban su mente para ver los problemas desde una perspectiva más amplia, como si se elevaran por encima de la situación y la observaran desde lejos. Desde esa altura, muchas cosas que parecen enormes se vuelven pequeñas. También es importante entender que las emociones intensas suelen nublar el juicio. Cuando estás dominado por la ira o la ansiedad, tu mente no ve con claridad. Interpreta, exagera y anticipa peligros que muchas veces no existen. Por eso, una de las reglas más sabias que puedes adoptar es no tomar decisiones importantes cuando estés emocionalmente alterado. Espera a que la mente se calme y entonces decide. La calma no solo te protege de errores, también te da una presencia que los demás perciben. Una persona que mantiene la serenidad en situaciones difíciles transmite una fuerza silenciosa que no necesita demostraciones. Esa serenidad es una forma de poder. Además, cuando aprendes a dominar tus emociones, también dejas de depender tanto de la opinión de los demás. La crítica deja de herirte tanto. El rechazo deja de paralizarte y el elogio deja de controlarte. Te vuelves más estable, más centrado y más libre. Esta libertad interior es una de las metas más altas del estoicismo, porque quien no depende emocionalmente de factores externos se vuelve casi invulnerable. Sin embargo, este proceso requiere paciencia. No vas a convertirte en una persona imperturbable de la noche a la mañana. Habrá momentos en los que perderás la calma, momentos en los que reaccionarás impulsivamente. Pero cada vez que reflexiones después y te propongas hacerlo mejor la próxima vez, estarás avanzando. El progreso real suele ser invisible al principio, pero con el tiempo notarás que aquello que antes te alteraba durante horas ahora te afecta durante minutos, y lo que antes te afectaba durante minutos ahora apenas te perturba. Esa es la señal de que estás cambiando. Dominar tus emociones también significa aprender a tolerar la incomodidad, sin huir inmediatamente de ella. Muchas personas buscan distracciones constantes para evitar enfrentarse a lo que sienten, pero esa huida perpetúa la debilidad. Cuando te permites sentir una emoción sin reaccionar impulsivamente, descubres que incluso las emociones más intensas son temporales. Vienen, alcanzan un punto máximo y luego disminuyen. Comprender esto te da una confianza profunda en tu capacidad para soportar momentos difíciles. Finalmente, recuerda que la calma no es pasividad ni indiferencia. Puedes ser firme, decidido y fuerte sin perder la serenidad. De hecho, las acciones más efectivas suelen surgir de una mente tranquila, no de una mente agitada. Cuando aprendes a dominar tus emociones, comienzas a actuar con intención en lugar de reaccionar por impulso. Y ese cambio, aunque invisible al principio, transforma lentamente tu carácter, hasta el punto de que las personas empiezan a notarlo. Te vuelves más difícil de provocar, más difícil de manipular y más difícil de derribar. Y esa es una de las señales más claras de que te estás volviendo irreconocible. No porque hayas cambiado tu apariencia, sino porque has fortalecido algo mucho más importante, tu mente. Lección 9. La disciplina de terminar lo que empiezas. Una de las razones por las que la mayoría de las personas nunca se vuelven irreconocibles no es la falta de talento, ni siquiera la falta de oportunidades, sino algo mucho más simple y mucho más difícil de admitir. Abandonan demasiado pronto. Empiezan motivados, con energía, con entusiasmo, pero cuando aparece el cansancio, el aburrimiento o la dificultad, su determinación se disuelve. Los estoicos entendían algo fundamental sobre la naturaleza humana. La mente busca comodidad, pero el carácter se forja en la incomodidad.
Terminar lo que empiezas no es solo una cuestión de productividad, es una cuestión de identidad. Cada vez que abandonas algo importante, envías un mensaje silencioso a tu mente. No soy una persona que termina lo que empieza. Y cada vez que persistes, incluso cuando no tienes ganas, refuerzas la idea contraria. Soy alguien que cumple su palabra, incluso cuando nadie está mirando. Esta es una diferencia que con el tiempo cambia completamente la trayectoria de una vida. Piensa en cualquier persona que admires por su fortaleza, su disciplina o su éxito. Detrás de lo que ves hay miles de momentos invisibles en los que esa persona decidió continuar cuando habría sido más fácil detenerse. La disciplina real no se demuestra en los días fáciles, sino en los días en que todo dentro de ti quiere rendirse. Epicteto enseñaba que no debemos explicar nuestra filosofía, sino encarnarla. Y terminar lo que empiezas es una de las formas más poderosas de hacerlo. No importa si se trata de entrenar, estudiar, trabajar en un proyecto o mejorar un hábito. Lo que importa es la consistencia. Muchas personas buscan métodos secretos, rutinas perfectas o atajos. Pero la verdad es más simple y más dura. La grandeza suele ser el resultado de hacer cosas ordinarias, durante mucho más tiempo del que la mayoría está dispuesta a soportar. El problema es que vivimos en una cultura que glorifica el inicio y olvida la finalización. Se celebra la idea, la motivación, el primer paso, pero casi nadie habla del tedio, de la repetición, de la frustración que aparece a mitad del camino. Y sin embargo, es precisamente ahí donde se produce la transformación. A mitad del camino es donde la mayoría abandona. Y por eso, si tú aprendes a persistir en ese punto, ya te estás separando de la multitud. Los estoicos practicaban voluntariamente la incomodidad para entrenar su mente a no depender del placer inmediato. Dormían en superficies duras, comían comidas simples, soportaban el frío o el calor, no porque disfrutaran del sufrimiento, sino porque entendían que la resistencia se entrena. Tú puedes aplicar ese mismo principio a tu vida moderna. Cuando estés cansado pero aún te quede una tarea importante, termina. Cuando no tengas ganas de entrenar pero sabes que debes hacerlo, termina. Cuando estudiar o trabajar se vuelva monótono, continúa un poco más. No necesitas heroicidad constante. Necesitas pequeñas victorias diarias que, acumuladas, construyen una mente inquebrantable. También es importante entender que terminar lo que empiezas no significa ser perfecto. Habrá días en los que avances poco, días en los que cometas errores, días en los que sientas que no progresas en absoluto. Pero incluso esos días cuentan si no abandonas. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones que el impedimento a la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Esto significa que las dificultades no son interrupciones del proceso, son el proceso mismo. Cada obstáculo que enfrentas mientras persistes está fortaleciendo algo dentro de ti que no se puede obtener de ninguna otra manera. Otra razón por la que las personas abandonan es porque esperan resultados rápidos. Cuando el progreso es lento, creen que están perdiendo el tiempo. Pero la realidad es que muchas de las transformaciones más importantes son invisibles. Durante mucho tiempo, la disciplina, la paciencia, la claridad mental y la fortaleza emocional se desarrollan silenciosamente y solo después de meses o años se vuelven evidentes. Si arrancas una semilla del suelo cada día para ver si está creciendo, nunca echará raíces. Del mismo modo, si abandonas cada esfuerzo antes de que dé fruto, nunca verás de lo que eres capaz. Volverte irreconocible requiere fe en el proceso, incluso cuando no ves resultados inmediatos. También debes aprender a cerrar ciclos. Muchas personas viven rodeadas de proyectos a medio terminar, decisiones pospuestas y metas abandonadas. Eso crea una carga mental invisible que debilita la confianza en uno mismo. Cada cosa inconclusa ocupa espacio en tu mente y te recuerda, aunque sea de forma inconsciente, que no cumpliste. En cambio, cuando terminas algo, incluso algo pequeño, experimentas una sensación de cierre y de poder personal. Esa sensación se acumula y se convierte en autoconfianza real, no en la confianza superficial que depende de la opinión de los demás. Terminar lo que empiezas también entrena tu capacidad de concentración.
En una época de distracciones constantes, la habilidad de mantener la atención en una sola tarea hasta completarla se ha vuelto extraordinariamente rara y por eso mismo extraordinariamente valiosa. Cada vez que resistes la tentación de distraerte y sigues adelante, estás fortaleciendo tu mente como si fuera un músculo. Con el tiempo, descubrirás que puedes trabajar durante más tiempo, con más profundidad y con menos esfuerzo mental, porque has entrenado tu capacidad de enfoque. Otro aspecto importante es la relación entre disciplina y autoestima. Muchas personas creen que la autoestima se construye con afirmaciones positivas o buscando validación externa, pero la forma más sólida de autoestima es el respeto por uno mismo. Y ese respeto se gana cumpliendo las promesas que te haces. Cuando dices que vas a hacer algo y lo haces, te demuestras que puedes confiar en ti mismo. Y cuando puedes confiar en ti mismo, ya no necesitas tanto la aprobación de los demás. Te vuelves más independiente, más sereno y más fuerte. También debes aceptar que no todo lo que empieces será un éxito. Pero incluso en el fracaso hay valor si llegas hasta el final. Terminar algo y descubrir que no funcionó es infinitamente más útil que abandonarlo y quedarte siempre con la duda. El fracaso completo enseña, el abandono solo debilita. Los estoicos no temían fallar, temían no intentarlo o no perseverar. Sabían que la virtud está en el esfuerzo correcto, no en el resultado garantizado. Por eso, cuando sientas el impulso de abandonar, detente un momento y pregúntate, ¿estoy cansado o realmente es el momento de parar? Muchas veces no necesitas descanso real, sino superar una resistencia momentánea. Y si realmente necesitas descansar, hazlo con la intención de continuar, no de rendirte. Hay una gran diferencia entre pausar y abandonar. La pausa recupera la fuerza. El abandono destruye el impulso. Finalmente, recuerda que volverte irreconocible no ocurre en un instante espectacular, sino en cientos de decisiones silenciosas como esta. Continuar un poco más, terminar una tarea más, resistir una distracción más. Nadie aplaude esos momentos, nadie los ve, pero son los que construyen la persona que algún día otros llamarán disciplinada, fuerte o admirable. Y cuando ese día llegue, parecerá que tu transformación ocurrió de repente, pero tú sabrás la verdad. Fue el resultado de haber terminado una y otra vez lo que empezaste, incluso cuando era difícil, incluso cuando era aburrido, incluso cuando nadie estaba mirando. Lección 10. Construye una vida que no necesite aprobación. La mayoría de las personas viven de una manera que, aunque no lo admitan, está profundamente condicionada por la opinión de los demás. Lo que publican, lo que dicen, lo que compran, incluso lo que sueñan, muchas veces está influido por el deseo de ser aceptados, admirados o al menos no rechazados. Este deseo es tan común que parece normal, pero los estoicos lo veían como una forma silenciosa de esclavitud. Si necesitas aprobación para sentirte bien contigo mismo, entonces no eres verdaderamente libre, porque tu bienestar depende de algo que no controlas. Marco Aurelio escribió que todo lo que hacemos, lo hacemos para obtener la opinión favorable de otros. Y luego se preguntaba, ¿por qué damos tanto poder a personas cuya opinión cambia constantemente? Cuando comprendes esta verdad, empiezas a cuestionar cuántas de tus decisiones son realmente tuyas y cuántas son intentos de encajar. Construir una vida que no necesite aprobación no significa aislarse ni despreciar a los demás, sino basar tus decisiones en tus valores en lugar de en las expectativas ajenas. Significa preguntarte con honestidad qué tipo de persona quieres ser, incluso si ese camino no recibe aplausos inmediatos. Al principio, esto puede resultar incómodo, porque el ser humano tiene un deseo natural de pertenecer, pero con el tiempo descubres algo poderoso. La paz que surge cuando ya no necesitas demostrar nada es mucho más valiosa que cualquier reconocimiento superficial. Cuando dejas de vivir para impresionar, empiezas a vivir para mejorar. El tiempo y la energía que antes dedicabas a mantener una imagen pueden invertirse en desarrollar habilidades, fortalecer tu mente y cuidar tu cuerpo. Este cambio no suele ser espectacular ni visible de inmediato, pero es profundo y duradero. También empiezas a notar que muchas personas que buscan constantemente aprobación viven en una ansiedad permanente, pendientes de la reacción de los demás.
interpretando gestos, comparándose, dudando de sí mismas. Esa ansiedad desaparece gradualmente, cuando tu referencia principal deja de ser externa y pasa a ser interna. Los estoicos llamaban a esto vivir de acuerdo con la razón y la virtud, en lugar de vivir de acuerdo con la opinión pública. Otra ventaja de no depender de la aprobación es que te vuelves más auténtico. Ya no necesitas fingir intereses, opiniones o actitudes para encajar. Esa autenticidad atrae a las personas adecuadas y aleja a las que solo estaban interesadas en una versión superficial de ti. Puede que tu círculo se reduzca, pero la calidad de tus relaciones aumenta, porque se basan en quién eres realmente y no en la imagen que proyectas. Además, cuando no temes tanto el juicio ajeno, te atreves a intentar cosas que antes evitabas por miedo al ridículo o al fracaso. Muchas oportunidades se pierden no por falta de capacidad, sino por miedo a lo que dirán los demás. Al liberarte de ese miedo, amplías enormemente tus posibilidades. Esto no significa que dejarás de sentir inseguridad por completo, sino que aprenderás a actuar a pesar de ella. La valentía no es ausencia de miedo, sino decisión de avanzar incluso cuando el miedo está presente. También es importante recordar que la aprobación es inestable por naturaleza. Las mismas personas que hoy te elogian pueden criticarte mañana, y si tu identidad depende de esas reacciones, vivirás en un estado constante de inestabilidad emocional. En cambio, cuando tu autoestima se basa en tus propios principios y en el esfuerzo honesto, se vuelve mucho más sólida, porque no depende de factores cambiantes. Cada vez que cumples una promesa que te hiciste, cada vez que haces lo correcto, aunque nadie te vea, estás construyendo una confianza interna que ningún elogio puede igualar. Este tipo de confianza es silenciosa, pero extremadamente poderosa. Finalmente, construir una vida que no necesite aprobación significa aceptar que no puedes agradar a todos y que intentarlo es una pérdida de energía. Siempre habrá alguien que no esté de acuerdo contigo, alguien que critique, alguien que no entienda tus decisiones, y eso está bien. Los estoicos recordaban constantemente que no tenemos control sobre la opinión de los demás, pero sí sobre nuestras acciones y nuestras intenciones. Cuando concentras tu atención en lo que realmente depende de ti, la vida se vuelve más simple y más clara. Y con el tiempo ocurre algo curioso. Cuando dejas de buscar aprobación desesperadamente, a menudo recibes más respeto, porque las personas perciben tu seguridad y tu coherencia. Pero para entonces, ese respeto ya no es necesario para tu felicidad, porque habrás descubierto algo mucho más valioso: la tranquilidad de saber quién eres y de vivir de acuerdo con ello, sin necesidad de aplausos, sin necesidad de máscaras y sin necesidad de permiso. Esa es una de las formas más profundas de volverte irreconocible, porque ya no eres la persona que vivía pendiente de la mirada ajena, sino alguien que camina con calma, con propósito y con una fortaleza interior que no depende de nadie más. Lección 11. Aprende a trabajar incluso cuando no tienes ganas. Hay un momento en el camino de cualquier persona que busca transformarse, en el que la motivación desaparece. Al principio todo parece emocionante. Los nuevos hábitos, las metas, la visión de la persona que quieres llegar a ser. Pero con el tiempo la emoción se enfría. La rutina se vuelve pesada y la mente empieza a buscar excusas. Hoy estoy cansado, mañana será mejor, solo necesito un descanso más. Y poco a poco, sin darte cuenta, comienzas a alejarte del camino que habías elegido. Los estoicos entendían algo que muchas personas tardan años en comprender. La disciplina es más confiable que la motivación. La motivación es un visitante que viene y va. La disciplina, en cambio, es un hábito que permanece. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones sobre las mañanas en las que no quería levantarse de la cama, recordándose a sí mismo que había nacido para actuar, para cumplir su deber, para vivir de acuerdo con su naturaleza. No se hablaba con dureza ni con desprecio, sino con claridad. Se recordaba que el trabajo no era un castigo, sino una parte esencial de una vida con propósito. Esta idea es profundamente liberadora, porque significa que no necesitas sentirte inspirado para avanzar. Puedes actuar incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando estás cansado, e incluso cuando nadie te está observando.
Y de hecho, son precisamente esos momentos los que más fortalecen tu carácter. Cualquiera puede trabajar cuando se siente motivado. Solo unos pocos continúan cuando la motivación desaparece. Piensa en esto por un momento. Cada vez que haces algo difícil cuando no tienes ganas, estás enviando un mensaje silencioso a tu mente, un mensaje que dice, yo estoy al mando, no mis emociones. Ese mensaje, repetido día tras día, cambia la forma en que te percibes a ti mismo. Empiezas a verte como alguien confiable, alguien que cumple, alguien que no se rinde ante la incomodidad. Y esa identidad se vuelve una fuente de fuerza enorme. Muchas personas esperan el momento perfecto para actuar, pero el momento perfecto casi nunca llega. Siempre habrá cansancio, distracciones, dudas o problemas. Si esperas a sentirte listo, puedes pasar años sin avanzar realmente. Los estoicos aconsejaban actuar en el presente con los recursos que tienes, en lugar de esperar condiciones ideales. Epicteto enseñaba que no debemos posponer lo que es importante porque el tiempo no está garantizado. Cada día es una oportunidad, pero también es algo que no vuelve. Trabajar incluso cuando no tienes ganas también te enseña a tolerar la incomodidad. Y esta es una habilidad extremadamente valiosa. La mayoría de las personas organiza su vida intentando evitar cualquier forma de incomodidad. Evitan el esfuerzo, evitan las conversaciones difíciles, evitan los retos que podrían hacerlos crecer. Pero al evitar la incomodidad también evitan el crecimiento. La incomodidad no es el enemigo, es la señal de que estás expandiendo tus límites. Cuando entrenas tu cuerpo, el músculo crece precisamente porque es sometido a tensión. La mente funciona de manera similar. Cada vez que te obligas a concentrarte, a estudiar, a entrenar o a continuar un proyecto cuando preferirías rendirte, estás fortaleciendo algo invisible pero poderoso, tu voluntad. Y la voluntad, como cualquier músculo, se fortalece con el uso. Otra verdad importante es que las ganas muchas veces aparecen después de empezar, no antes. Muchas veces el paso más difícil es el primero. Abrir el libro, ponerse los zapatos para entrenar, sentarse frente al trabajo. Pero una vez que comienzas, la resistencia disminuye y el impulso aumenta. La mente tiende a exagerar la dificultad de las cosas antes de hacerlas y a minimizarla una vez que ha empezado. Si entiendes esto, puedes aprender a ignorar esa resistencia inicial y concentrarte simplemente en empezar. No necesitas hacerlo perfecto, no necesitas hacerlo durante horas, solo necesitas empezar. Con el tiempo, esta práctica crea una confianza profunda en tu capacidad para avanzar, incluso en días difíciles. También es importante aprender a separar tus emociones de tus decisiones. Puedes sentirte cansado y aún así entrenar. Puedes sentirte desanimado y aún así estudiar. Puedes sentirte inseguro y aún así intentarlo. Las emociones son reales, pero no tienen que dictar tus acciones. Cuando comprendes esto, descubres que tienes mucho más control del que creías. Trabajar sin ganas no significa ignorar por completo el descanso o el cuidado personal. Los estoicos también valoraban el equilibrio y la prudencia. Significa más bien no permitir que la pereza o la comodidad gobiernen tu vida. Significa distinguir entre el descanso que te recupera y la evasión que te debilita. A veces el descanso es necesario, otras veces es solo una excusa disfrazada. Aprender a reconocer la diferencia es parte de la sabiduría. Además, cuando desarrollas la capacidad de actuar sin depender de la motivación, te vuelves extremadamente peligroso en el mejor sentido de la palabra, porque ya no necesitas sentirte inspirado para avanzar. Te conviertes en alguien constante, alguien que progresa poco a poco, día tras día, mientras otros se detienen y vuelven a empezar una y otra vez. Esa constancia aparentemente modesta produce resultados extraordinarios con el tiempo. Es como el agua que cae sobre una piedra. No parece poderosa en un solo instante, pero con el paso de los años puede moldear la roca. Así funciona el esfuerzo constante. Tal vez nadie lo note al principio. Tal vez el progreso sea invisible durante semanas o meses, pero un día miras atrás y te das cuenta de que ya no eres la misma persona. Tu mente es más fuerte, tu cuerpo es más resistente, tu carácter es más firme y lo más importante, sabes que puedes confiar en ti mismo.
porque has demostrado una y otra vez que haces lo que debes hacer incluso cuando no tienes ganas. Esa confianza es una de las formas más profundas de paz interior, porque elimina una de las mayores fuentes de ansiedad: la duda sobre tu propia capacidad. Cuando sabes que actuarás incluso en días difíciles, el futuro deja de parecer tan incierto. Por eso, cada vez que te enfrentes a un día en el que no tienes ganas, recuerda esto: no necesitas sentirte listo, no necesitas sentirte motivado, no necesitas sentirte fuerte. Solo necesitas empezar, dar un paso y luego otro. La disciplina no se construye en los días fáciles. Se construye en los días difíciles, en los días silenciosos, en los días en los que nadie aplaude y nadie observa. Y son precisamente esos días los que, poco a poco, te vuelven irreconocible. No porque el mundo cambie, sino porque tú lo haces, desde dentro, con paciencia, con constancia y con una determinación tranquila que ya no depende de cómo te sientes, sino de quién has decidido ser. Lección 12. Abraza el dolor y la incomodidad como maestros silenciosos. Uno de los secretos menos comprendidos de la transformación personal es que el dolor no es tu enemigo, es un maestro. Desde pequeños nos enseñan a evitar la incomodidad, a buscar placer y a huir del sufrimiento. La sociedad moderna lo celebra: comodidad, entretenimiento instantáneo, gratificación rápida. Pero los estoicos tenían una visión diferente. La verdadera fortaleza se forja enfrentando aquello que duele, aquello que incomoda, aquello que asusta. Marco Aurelio escribía que las dificultades no son obstáculos, sino el camino mismo. Cada momento de sufrimiento es una oportunidad para entrenar la mente y fortalecer el carácter. Cuando decides enfrentar el dolor en lugar de huir, aprendes algo fundamental. Nada externo puede derrotarte a menos que tú lo permitas. El dolor, la frustración, la crítica o la pérdida son inevitables en la vida, pero la forma en que respondes a ellos está bajo tu control. Cada vez que resistes la tentación de rendirte frente a la incomodidad, tu resistencia interna crece. Considera la vida como un gimnasio invisible. El sufrimiento es el peso que levantas. La incomodidad es la tensión que fortalece tus músculos internos. Si evitas estos pesos, tus músculos nunca se desarrollarán. Si los enfrentas, lentamente te vuelves más fuerte de lo que creías posible. La incomodidad también te enseña a diferenciar lo que importa de lo que no importa. Muchas cosas nos molestan porque nos hemos acostumbrado a la comodidad y a la gratificación inmediata. Pero cuando te enfrentas voluntariamente a momentos difíciles, aprendes a relativizar la adversidad, a reconocer qué merece tu energía y qué es trivial. Epicteto aconsejaba practicar la pobreza y la moderación no por castigo, sino para preparar la mente para lo inevitable y lo inesperado. Hoy, esto puede traducirse en entrenamientos exigentes, desafíos mentales o incluso períodos de silencio y retiro. Cada uno de estos actos voluntarios fortalece la mente y te prepara para resistir lo que la vida real arroje en tu camino. Otro aspecto crucial es la resiliencia emocional. Cuando aceptas que el dolor es parte de la vida y que huir no ayuda, aprendes a mantener la calma y la claridad incluso en momentos difíciles. Las emociones siguen presentes, pero ya no te arrastran como antes. La mente se vuelve más estable, más centrada, más capaz de tomar decisiones sabias bajo presión. También es importante entender que abrazar la incomodidad no significa buscar dolor sin sentido, ni masoquismo. Significa enfrentar desafíos que importan, superar miedos, aprender de fracasos, resistir la tentación de abandonar. Es un entrenamiento deliberado con propósito y dirección. Cada dificultad aceptada y cada desafío superado se convierte en una piedra fundamental de tu carácter. La vida se vuelve más ligera porque dejas de temer aquello que no puedes controlar y empiezas a respetar aquello que sí depende de ti. Tu mente, tus elecciones, tu actitud. Con el tiempo descubres algo sorprendente. La incomodidad voluntaria reduce la sensación de sufrimiento involuntario. Cuando ya estás acostumbrado a enfrentarte a dificultades pequeñas o moderadas, por tu propia elección, los desafíos inesperados te afectan menos, porque tu mente ya ha aprendido a adaptarse. Además,
Abrazar la incomodidad te permite descubrir tu verdadero potencial. Muchas personas nunca saben de lo que son capaces, porque nunca se enfrentan a límites reales. El miedo y la comodidad limitan la expansión de tu fuerza interior. Pero cuando decides actuar a pesar del miedo, permanecer firme a pesar de la dificultad y continuar a pesar de la incomodidad, revelas capacidades que antes estaban ocultas. También hay un efecto silencioso pero poderoso en quienes te rodean. Las personas perciben la calma y la fuerza de alguien que enfrenta la adversidad con serenidad. No es arrogancia ni exhibición, es presencia, es estabilidad, es confianza interna. Esto cambia la manera en que te relacionas con los demás y la manera en que el mundo te responde. Por último, recuerda que la incomodidad es inevitable. Evitarla es imposible y tratar de hacerlo solo genera frustración. La alternativa es enfrentarla conscientemente, aprender de ella y usarla como herramienta de crecimiento. Cada momento de dolor o desafío es un maestro silencioso que te moldea, que te fortalece y que te prepara para convertirte en alguien irreconocible para el viejo yo que dependía del confort, del miedo y de la aprobación. Aprender a abrazar la incomodidad es, en definitiva, aprender a vivir con valor, con propósito y con la certeza de que cada obstáculo es una oportunidad para forjar la mente y el carácter. Lección 13. Conviértete en la persona que tu yo del pasado no podría reconocer. Hemos llegado al final del camino y sin embargo, esto no es un final, es un comienzo. Todas las lecciones anteriores, entrenar tu mente, dominar tus emociones, persistir sin motivación, abrazar la incomodidad, no buscar aprobación, convergen aquí. La última lección no habla de técnicas ni de hábitos específicos, sino de transformación profunda. Convertirte en alguien irreconocible para tu antiguo yo. Esta idea puede parecer abstracta, incluso dramática, pero es la esencia de la filosofía estoica aplicada a la vida moderna. Cuando decides tomar control absoluto de tu mente y de tus acciones, cuando eliges la disciplina sobre la comodidad, la resiliencia sobre la queja y la autonomía sobre la aprobación externa, te estás separando de la persona que eras ayer. Esa persona sigue ahí, pero la versión actual de ti es más fuerte, más sabia y más serena. Imagina mirar atrás dentro de un año, 5 años o 10. Imagina ver a alguien que solía dudar de sí mismo, que solía dejarse arrastrar por emociones pasajeras, que buscaba aprobación constantemente. Ahora observa que esa persona se ha vuelto irreconocible, no por el cambio externo, sino por la transformación interna. La paciencia, la claridad mental, la autodisciplina y la fortaleza emocional que has cultivado. Esta transformación comienza con decisiones diarias, silenciosas y aparentemente pequeñas. Levantarte cuando no tienes ganas, entrenar cuando prefieres descansar, estudiar cuando estás distraído, mantener la calma cuando querrías estallar, decir no cuando todos esperan que digas sí. Cada una de estas acciones construye tu carácter y crea una distancia entre tu yo anterior y tu yo presente. No es un cambio superficial. Es un cambio en la estructura misma de tu mente. Con el tiempo te darás cuenta de algo fascinante. Ya no dependes de circunstancias externas para sentirte seguro. La aprobación de los demás, las dificultades, la incertidumbre, incluso los fracasos, se vuelven menos intimidantes porque has aprendido a sostener tu paz desde dentro. También descubrirás que esta persona irreconocible tiene un magnetismo natural. No es arrogancia ni pretensión. Es presencia. La seguridad que irradias proviene de la confianza profunda en ti mismo y en tu capacidad para navegar cualquier tormenta. Esta lección final, la más silenciosa y profunda, nos recuerda que la vida es un proceso de constante renovación. Cada obstáculo superado, cada hábito adoptado, cada emoción dominada es un ladrillo en la construcción de tu nuevo yo. El camino hacia volverte irreconocible no es lineal ni fácil, pero es extraordinariamente gratificante. Y aquí hay algo hermoso. No necesitas esperar la perfección para comenzar. Cada paso, cada pequeño esfuerzo, cada decisión consciente de mejorar ya te está transformando. El yo del pasado puede que no lo entienda, pero tu yo presente sí. Así que abraza la disciplina, abraza el esfuerzo, abraza la incomodidad y el silencio.
Hazlo no para impresionar a otros, no para recibir aplausos, sino para construir una vida que sea tuya en su totalidad, libre de las cadenas del miedo, la pereza y la opinión ajena. Al final, cuando mires atrás, tu transformación será evidente, no por lo que has logrado externamente, sino por la persona en la que te has convertido. Esa persona, firme, tranquila y poderosa, es alguien que tu antiguo yo apenas podría reconocer. Y ese, en esencia, es el mayor logro de todos. La verdadera libertad, la fuerza y la paz nacen de esta transformación interna. Todo lo que has aprendido y practicado hasta aquí te ha preparado para esto. Ser alguien que actúa desde la intención, no desde la reacción. Alguien que se mantiene constante incluso cuando la motivación falla. Alguien que sabe que el dolor es un maestro y que la incomodidad es un gimnasio invisible. Alguien que ya no busca aprobación, porque su valor viene de dentro. Hoy, justo ahora, puedes elegir ser esa persona. Cada acción que tomes a partir de este momento es un paso más hacia tu yo irreconocible. Y cuando alcances esa versión de ti mismo, recordarás que todo comenzó con pequeñas decisiones diarias, con disciplina silenciosa y con la voluntad de no ceder ante la comodidad ni el miedo. No necesitas que el mundo lo celebre. Lo que importa es que tu mente y tu carácter hayan cambiado. Ese es el verdadero poder. Ese es el verdadero logro. Ese es el fin de este viaje y al mismo tiempo el comienzo de la vida que estabas destinado a vivir.